Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras, señores, un programa más con ustedes, en concreto el programa número 29 ya de este Ni Más Ni Menos. Avanzamos en el mes de abril, estamos cerquita de las elecciones europeas y eso hace que muchos partidos aparezcan, florezcan en esta primavera y quieran utilizar esas elecciones europeas como probeta, como experiencia de laboratorio para ver si pueden presentarse a otras elecciones posteriores y quizá más importantes como las autonómicas o municipales. Bueno, vamos a hablar de ello, de nuevos partidos. Con nosotros van a estar en la tertulia personal responsable de Ciudadanos, concretamente Francisco Combarte, que es abogado de Ciudadanos. Hablamos de ello inmediatamente y relacionado con este asunto vamos a analizar con lupa algunas de las propuestas que los partidos ya establecidos o de nuevo cuño, de nueva creación, han querido ofrecer de cara a esas elecciones europeas. Diego Barceló, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? El ojo crítico lo pone Diego Barceló, el análisis económico ya saben que lo hace él. Hay propuestas de lo más dispar. Parece que nos reinventamos continuamente, sí, y algunas un poco descabelladas, hay que decir, ¿no? Sí, sí. A ver, la economía ya está saliendo lentamente de la recesión. Estamos atravesando el tercer mes consecutivo de creación interanual de empleo, es decir, de este mes comparado con el mismo mes del año anterior, y esto es una cosa muy importante porque no ocurría desde el 2007. También acabamos de tener la mejor Semana Santa de los últimos años. Los datos de producción industrial muestran que cada vez son más los sectores que están alcanzados por una mejoría. Tenemos además las exportaciones, etc. O sea, no obstante, aún falta mejorar mucho porque la tasa de desempleo sigue estando en niveles astronómicos. Ahí no se nota todo el momento, ¿no? Claro, entonces por eso es que está en el aire la pregunta de qué podemos hacer para que la recuperación sea más rápida y la tasa de desempleo disminuya lo más rápidamente posible. Ahora, el problema es que el debate se envilece porque aparecen pseudo soluciones y soluciones mágicas que en realidad, al analizarlas, no solo no solucionarían el problema del desempleo, sino que nos crearían otros problemas nuevos. Ya me he referido a algunas de ellas acá en el programa, como por ejemplo la idea de devaluar, salir del euro y devaluar, la idea de nacionalizar la banca para dar crédito a cualquiera. No olvidemos que hasta hace pocos meses había quien sugería que España se utilizara el dinero remanente del rescate bancario, que eran 60.000 millones de euros, para hacer obras públicas. Lo que hubiera sido un mega plané. Que ya vemos cómo funcionó el anterior. Justamente eso es lo que quería decir para quien no lo recuerde. El plané duró 2 años, se gastaron más de 13.000 millones de euros. Esos 13.000 millones de euros forman parte de la deuda pública que algún día pagarán nuestros nietos. Pero mientras tanto, cada año estamos pagando 500 millones de euros de intereses. Y además, la cosa es peor, porque aquí en Oviedo tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos de obras completamente inútiles como el Corredor Arena y el Florida Arena, que en ambos casos hay que mantenerlos. Entonces, imaginémonos si todo ese daño se produjo con 13.000, lo que hubiese sido con 60.000. Buah. Y entre estas soluciones mágicas aparece otra con una música atractiva, pero con una letra lamentable, y es la de reindustrializar. ¿Y qué es reindustrializar? Bien, esa es la primera pregunta. Claro. La idea es que las manufacturas tengan un espacio más importante en el conjunto de la economía. Los que proponen esto continúan su razonamiento de la siguiente manera. Dicen, bueno, si vamos a construir nuevas fábricas o ampliar las existentes, los parados de la construcción ya van a tener una ocupación porque vamos a tener que construir fábricas. Y luego, para que esas fábricas funcionen, va a haber que contratar más personal. Y además vamos a poder exportar. Entonces, como digo, la música suena bien. Pero el problema es, en primer lugar, ¿quién va a financiar esa construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las existentes? Entonces, responden, con dinero público. Entonces, ya tenemos una primera precisión. Los que sugieren reindustrializar, en realidad lo que nos están diciendo en concreto es que quieren aumentar el déficit y quieren aumentar la deuda pública, que sería un desastre. Pero más allá de eso, ¿dónde estarían las fábricas? ¿En Extremadura y en Andalucía o Islas Canarias, que es donde el desempleo es mayor? ¿O
donde el tejido industrial ya es más importante y podría haber más sinergias como en el País Vasco, Aragón o Cataluña. ¿Para producir qué? ¿Se fabricarían, por ejemplo, más vehículos o más químicos, que son cosas que España ya fabrica en cantidad y calidad? ¿O se podría incursionar en nuevos sectores para fabricar móviles, microprocesadores, tablets o lo que sea? No lo aclaran. Y más importante, ¿quién decidiría todo esto? Porque mi temor es que alguno piense que lo ideal sería que eso se planificara en alguna oficina por un grupo de burócratas en el Ministerio de Economía, como ocurría en la Unión Soviética, donde los burócratas decidían qué se fabricaba y en qué cantidad. Yeah. Entonces, cuando hacemos estas preguntas, nos damos cuenta que en realidad esto de reindustrializar no es más que un eslogan, una frase hecha, pero que carece de contenido. Realmente por eso yo decía lo de solución mágica, y también decía que aunque la música pueda sonar atractiva, claro, uno dice vamos a exportar, vamos a fabricar, claro, eso suena bien, pero cuando vamos a ver el contenido no hay. A ver, para entender el tema voy a dar algunos datos de la realidad. Porque uno dice reindustrializar, ¿y desde qué punto? ¿Desde qué punto de partida? Bueno, lo primero que vemos cuando comparamos datos de España con los de los otros 27 países de la Unión Europea es que el peso que tiene las manufacturas en la economía española es similar al de la Unión Europea. En España es un poco más del 13% y en la Unión Europea es el 15%. Estamos un poco por debajo. Un pelín por debajo. Pero cuando se ven los datos de cada país, se observa que no hay ninguna relación entre desarrollo de un país y el espacio que ocupa las manufacturas. Por ejemplo, Alemania tiene un 22% de las manufacturas sobre el conjunto de su economía, pero Noruega tiene un 7%, y los dos son países que uno puede considerar muy avanzados. Francia o Reino Unido tienen un 10% de manufacturas en el total de la economía. Pero España, como decía antes, con un poco más del 13%, está igual que Holanda y que Portugal. Tampoco hay ninguna relación entre tasa de desempleo y la importancia de las manufacturas en la economía. Por ejemplo, Alemania tiene muchas manufacturas, como dije antes, el 22%, y tiene una tasa de paro muy baja, que es el 5%. Pero Noruega, que tiene comparativamente muy pocas manufacturas, porque tienen solo un 7%, tiene una tasa de paro aún menor, de poco más del 3%, están en pleno empleo. O, por ejemplo, Francia y Reino Unido, que tienen un 10% de manufacturas en el total de la economía, tienen una tasa de paro del 7%, del 10% aproximadamente. Pero el mejor ejemplo, una vez más, es el de comparar España, Holanda y Portugal, que tienen, como decía antes, una participación de las manufacturas similar, que ronda el 13%, pero tasas de paro completamente diferentes. En Holanda es el 7%, en Portugal ronda el 17% y aquí en España estamos en el 25%. Entonces, eso por un lado, o sea, no hay relación entre desarrollo económico y participación de la industria, y no hay relación entre tasa de desempleo y participación de la industria. No es directamente proporcional. No. Ahora, la realidad desde otro punto de vista. Hoy en España, en la Seguridad Social, hay 2 millones de afiliados que trabajan en la industria. Y hay poco más de 12 millones que lo hacen en los servicios. Y además tenemos otro millón que trabaja en la construcción y un poco más de 1 millón en la agricultura. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros quisiéramos crear 1 millón de puestos de trabajo, tendríamos que aumentar en la industria, tendríamos que aumentar un 50% el empleo industrial. En cambio, si quisiéramos crear 1 millón de puestos de trabajo en los servicios, solo habría que aumentarlo un 8%. Entonces, de esto que estoy diciendo puede interpretarse que estoy en contra de las manufacturas y nada más lejos de la realidad. Yo de lo que estoy en contra es de 2 cosas. Uno, de la intervención del Estado en la economía. Para mí lo mejor y lo que la historia muestra que es lo más conveniente para todos es que empresarios y trabajadores se arreglen por su cuenta y lleven adelante los proyectos que consideren más adecuados. Y en segundo lugar, estoy en contra de que se intente engañar a la gente o confundir con ideas que no resisten análisis como estoy mostrando. Ahora,
Lo más curioso de todo es que si miramos los datos de España, desde el 2009 a esta parte, la industria ya está aumentando en participación. O sea que los que proponen reindustrializar parecen no haberse enterado que las manufacturas ya están creciendo. Y eso es lo que está detrás del fenómeno del aumento de las exportaciones. En definitiva, soluciones mágicas no existen. Desde que el mundo es mundo, las economías siempre avanzaron porque hay ahorro e inversión productiva. Nada más. ¿Y no hay ningún Cristiano Ronaldo por ahí escondido en ninguno de estos partidos que de repente haya descubierto la fórmula mágica de...? Porque yo además pregunto, ¿alguien puede creer que si hubiera una oportunidad de inversión rentable en las manufacturas no hubiese algún empresario español o del mundo que no quisiera aprovecharla? No, es decir, 4 iluminados se reúnen y van a encontrar oportunidades que un empresario o miles de empresarios que están todo el día tratando de encontrar oportunidades no las encuentran y les encuentran 4 iluminados. Por favor, es una cuestión en realidad elemental. Pero ese es el problema a veces de la gente que tiene un perfil demasiado académico, que se van en las teorías y se pierden en la práctica. Entonces, repito, soluciones mágicas no hay, atajos no hay. Las economías siempre crecieron por el ahorro y la inversión privadas en proyectos rentables y productivos. ¿Los partidos políticos que concurren a las elecciones se atreven todos a dar fórmulas? Algunos ni eso... Bueno, parece como que hubiera un temor a decir no sé, porque si a mí me preguntan de astronomía, yo realmente no tengo conocimientos. Y parece ser que alguien por presentarse a unas elecciones pasa a conocer de todos los temas. Y no es así. Entonces, yo creo que lo mejor que podrían hacer los partidos nuevos y todos en general es que cada candidato se centre en los temas de su competencia y con 1 o 2 propuestas. Si un diputado logra llevar adelante un proyecto de ley en la Eurocámara a lo largo de una legislatura, bueno, ya nos podemos dar más que por satisfechos. Ahora, cuando vienen con proyectos que son tan grandilocuentes y que, insisto, lo que es peor, mal orientados, entonces el perjuicio es general. Y para los que haría falta más mucho tiempo, ¿no? En todo caso. Con lo cual, si perdemos otros 4 años, estaríamos en una situación mucho más grave que la actual. En fin, Diego, pues ahora de esto y de otros temas hablamos como invitado también en la tertulia. Perfecto. Hasta ahora mismo. Volvemos con el debate en unos instantes. Pues aquí estamos, señoras y señores, en este segundo tiempo, podríamos decir, de nuestro Ni Más Ni Menos, el tiempo del debate, de la tertulia. Hay que hablar de muchas cosas, de ese show montado ayer en un juicio por el también juez Elpidio Silva, de noticias que están relacionadas con Asturias y de mucho y abundante que hay en nuestro debate hoy relacionado con la política. Y estaba viendo yo algunas frases dedicadas casi a Diego Barceló de argentinos ilustres que son muy buenas. Citábamos una de ellas. En este país tenemos que dejar de robar por 2 años, dijo Luis Barrio Nuevo. Tenía razón, lástima que no le hicieron, caso. Pero hay otra frase de un dirigente también peronista que creo que ya murió, Herminio Iglesias, que decía... Bueno, dijo varias en una campaña electoral, porque dijo, por ejemplo, yo voy a trabajar las 24 horas del día y si es necesario la noche también. Y también dijo, conmigo o sinmigo, vamos a hacer tal cosa. Bueno, Herminio fue un fenómeno. En fin. Bueno, yo no sé si es verdad que Carlos Menem dijo, síganme, no los voy a defraudar, estamos mal, pero vamos muy bien, y a continuación movió los papeles y dijo, perdón, me equivoqué de discurso. Eso lo citan como frase célebre también, no lo sé. No, lo que pasa es que, lo del síganme, no los voy a defraudar fue el lema principal de la campaña del 89, para mí tuvo razón, ganó, y a mí no me defraudó. Y el otro, estamos mal, pero vamos bien, en su contexto estuvo bien. Ahora, lo otro pasó, y es verdad, que está en YouTube, es fantástico, él es muy simpático. Estaba leyendo y se dio cuenta que empieza a leer una cosa, y claro, no tenía que ver con el ámbito. Es como si estaba, por ejemplo, en la asociación de piragüistas y estaba hablando de astronomía. Y entonces
Y entonces, claro, empieza a mover así, dice, perdón, me confundí el discurso, y lo dijo abiertamente, pero con una sonrisa, no hubo problema. Salió de ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir saludando invitados, si os parece. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. ¿Podemos decir a Rosa que está guapa, a Gonzalo, o no? Yo creo que sí. Bueno, pero bueno, es una redundancia, ¿no? Voy a decir gracias. Muchas gracias. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Y hoy, como les decíamos, tenemos como invitado a Francisco Cambarte, que es abogado de Ciudadanos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, de Ciudadanos ya hemos conocido algo en las últimas semanas y hemos tenido algún que otro invitado, alguna participación aquí en este programa. ¿Qué es lo nuevo que nos pueden decir? ¿En qué están ahora? Bueno, pues en Ciudadanos lo primero que quiero es aclarar, porque a lo mejor hay una cierta confusión. Vamos a ver, nosotros somos Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Es decir, es un partido político que como tal tiene su origen, bueno, yo creo que es conocido por todo el mundo en Cataluña, está presidido por nuestro presidente es Albert Rivera, y en principio es una formación política de ámbito nacional con sede en Barcelona y que en este momento no tenemos ninguna otra relación con ninguna otra entidad, por lo menos en Asturias, que se pueda denominar como Ciudadanos. Creo que es importante para que, bueno, quienes nos estén oyendo nos tengan claro. Entonces, nosotros somos un partido político, tenemos vocación de partido político y en este momento el grupo de militantes que estamos agrupados en lo que orgánicamente llamamos la agrupación Asturias de Ciudadanos, somos completamente diferentes de cualquier otro apelativo o cualquier otra organización o asociación que pueda tener el nombre o utilizar, obviamente, el término Ciudadanos. ¿En qué estamos? Pues en este momento, pues un poco locos, porque estamos en precampaña electoral cara a las elecciones europeas del día 25 de mayo. Y como, bueno, pues somos un grupo animoso, pero no somos profesionales de la política, pues estamos un poco pues aprendiendo y bueno, pues batiéndonos el cobre para que los ciudadanos de Asturias nos comiencen a conocer, sepan cuáles son nuestros postulados y nuestras intenciones cara a futuro. En eso estamos, que es bastante agobiante, sobre todo para los que somos neófitos en la política. Sobre todo de cara, hombre, yo igual ofendía antes decía, las elecciones importantes no son las de Europa, sino las que vienen después. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Son importantes también las europeas, pero es verdad que se utilizan un poco de tubo de ensayo por muchos partidos. Pero para las próximas ya, que serán las autonómicas y municipales, ¿habrá Ciudadanos en Asturias o no? Hombre, nuestra ilusión es que va a ser que sí. Nosotros, hombre, evidentemente estas elecciones del 25 de mayo para Ciudadanos fundamentalmente son importantes porque es la primera vez que salimos, del ámbito en el que nos hemos estado moviendo como organización política hasta ahora, y que es Cataluña. Evidentemente a nadie se le escapa cuál fue el origen de Ciudadanos, por qué surgió Ciudadanos y cuál es la trascendencia y la importancia que en este momento Ciudadanos está adquiriendo en la política catalana. Esta es la primera vez en que Ciudadanos, que insisto, siempre fue un partido de ámbito nacional, la única diferencia es que su sede central es Barcelona y no es Madrid, sale y se presenta a la ciudadanía. ¿Por qué? Pues por una razón yo creo que estratégica sencilla. Estamos en las elecciones europeas, como todos sabéis, son circunscripción única y en principio los votos que se formulen por los ciudadanos se valen exactamente igual, los de Barcelona, los de Madrid o Oviedo, por el hecho de la propia circunscripción única. A partir de ahí, evidentemente, creemos que es una muy buena carta de presentación. Presentamos una candidatura que yo creo que es muy atractiva y muy interesante, que está encabezada por Javier Nar, continúa por Juan Carlos Girauta y Carolina Punset en los tres primeros puestos de la candidatura, y entendemos que bueno, pues es la mejor fórmula de presentación. Cara a Asturias, evidentemente nuestra intención, y después de este proceso y continuando con nuestra implantación, sí aspiramos a las elecciones del 2015. Creo que con toda seguridad nos presentaremos a las elecciones al Parlamento asturiano y desde luego en las municipales, pues bueno, donde vayamos teniendo implantación, dado nuestro carácter de partido pequeño. En este momento es lo que somos y lo que en realidad somos, con humildad, con constancia, y esa es nuestra intención. Pero desde luego Ciudadanos ha venido a Asturias para quedarse en la política asturiana y para decir algo, cosas pues en la política asturiana. Abrimos el abanico a lo que queráis. Asturiana y de política europea. Una pregunta y una crítica. Va primero la crítica, que es constructiva y positiva, y luego la pregunta.
La crítica es que creo que os habéis confundido en el orden de la lista electoral. Pero te voy a explicar por qué. Yo hubiese puesto en primer lugar a Juan Carlos Girauta. Y no simplemente es por una cuestión de empatía personal, sino porque yo creo que, tal cual se define Ciudadanos como un partido social liberal o liberal social, debería haber puesto más énfasis en el aspecto liberal, y ahí es donde creo que la elección correcta de Juan Carlos Girauta en el número 1 hubiese sido mejor que en el social. ¿Y por qué creo que debería haber puesto el énfasis en ello? Pues básicamente porque es que el resto del espectro político, si quitas a Vox, que es muy nuevo, es social, porque el PP es un partido social cristiano, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna forma, o social reformista, por decirlo de alguna forma. El Partido Socialista no sabemos lo que es, pero el resto de partidos de izquierdas ponen más énfasis siempre en el componente social que en el componente liberal. Pues yo digo que creo que la elección hubiese sido desde el punto de vista estratégico, más inteligente, en mi opinión, poner a Juan Carlos Girauta en primer lugar, porque hubiese arrastrado más votos de donde yo creo que Ciudadanos los puede arrastrar, que es del centro derecha. Y luego, ¿Y la pregunta? La pregunta es, ¿qué ofrece Ciudadanos? Un partido que hasta hoy, circunscrito a Cataluña y con poca proyección política, que no mediática, en el resto de España, en las elecciones europeas. ¿Cuáles son los pilares de la campaña o de la oferta electoral de Ciudadanos? Bueno, Gonzalo, en lo primero, yo ya sé que tú tienes mucho aprecio por Juan Carlos Girauta, y evidentemente también yo personalmente creo que es un jurista y un periodista excepcional, pero lo que te tengo que comentar es que en Ciudadanos las elecciones de la candidatura y el orden de la candidatura se ha realizado por votación primaria de los militantes del partido, no solamente presencial, sino incluso bueno, el PSOE también, ¿eh? No, pero bueno, el PSOE ha venido después. Nosotros, Ciudadanos, después de 9 años, desde su inicio, todos siempre se han practicado las elecciones primarias en cuanto a los órganos propios del partido y a las candidaturas, y en esta ocasión pues no ha podido ser menos, y evidentemente ha salido el orden en el que se han planteado y que han decidido los militantes de forma libre y soberana. Por lo tanto, bueno, nos puede gustar más o menos. Yo creo que evidentemente al final esa presentación no deja de ser anecdótica. Creo que Javier Nart también es un magnífico candidato, sí. Y Carolina Punset, pues evidentemente creo que también, por hablar de los 3 primeros, que bueno, digamos que sería nuestra ilusión y nuestro deseo que pudieran salir elegidos, sin perjuicio obviamente del resto de los compañeros. En cuanto a qué ofrecemos cara a las europeas, yo creo que pido brevedad, muy breve. Sí. Yo creo que Javier Nart lo dijo ayer o antes de ayer en una charla que dio en la Universidad Complutense de Madrid, lo dijo muy claro. Ciudadanos lo que pretende y lo que va a luchar a Europa es porque Europa sea la Europa de los ciudadanos. Es decir, un espectro en el que, o un campo o un territorio político en el que los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos en este espacio que es Europa, prevalezcan sobre los derechos de las grandes entidades, de las grandes corporaciones. Y por lo tanto pretendemos, por un lado, que el Parlamento Europeo tenga una mayor capacidad de decisión en los procesos legislativos y normativos de la Unión, y evidentemente también que la Comisión, de forma real y efectiva, primero se modifique su forma de nombramiento y, en segundo lugar, sea de verdad y efectivamente el Gobierno de Europa. Entonces, digamos que en esencia y de forma esquemática eso es lo que pretendemos, trasladar la idea de una Europa unida y fuerte y Europa de los ciudadanos. Bueno, Rosa. Yo voy a llevarle un poco la contraria a Gonzalo. En cuanto al candidato, yo creo que está muy bien elegido Javier Nart. De hecho, yo he leído una encuesta el otro día que decía que era el candidato más valorado de todos los candidatos que se presentan, de todos los partidos, sí, de los pero grandes. Una cosa es cómo valores el candidato y otra cosa es lo que te vaya a aportar respecto Javier de tu espectro Nart, natural de votos. No, si pero eso se va a Javier traducir Nart en tiene votos o no, ¿no? No se sabe, pero Javier Nart tiene un tirón importante. Es un hombre muy mediático, es un hombre que conecta muy bien con diversas ideologías y con muchas personas por su forma de expresarse, porque ha sido siempre un hombre, yo lo digo, muy claro en todas sus intervenciones públicas. Es un hombre con un pensamiento, siempre da la sensación que es un hombre que no solamente tiene todo muy claro, sino que es un hombre justo. Cuando habla, le has visto en muchas ocasiones debatir contra contra el otro o contra el de más allá. O sea, nunca yo en las intervenciones que le he visto, nunca me ha parecido alguien que tomara partido por algo de frente y que no tuviera en consideración a los demás. A mí me parece un candidato
que va a tener mucho tirón, porque es muy mediático, es un hombre muy conocido. Date cuenta que si se compara, por ejemplo, con el candidato que lleva Foro, pues claro, bueno, ya sé que no hay comparación, a Diego casi se cae de la silla ahora mismo, pero Foro no compite, Foro tiene que salir al campo, punto. Bien, Yo perfecto. si me permitís, como veo que tanto Gonzalo pues es un fiel seguidor, por lo que veo, de Juan Carlos, y Rosa de Javier, pues os comento y quizás os doy la primicia de que el próximo 6 de mayo en el Auditorio de Oviedo estarán Juan Carlos Girauta y Javier Nar en el acto que vamos a celebrar para la presentación de la candidatura y tal, con lo cual, bueno, evidentemente estáis invitados y nos encantaría contar con vuestra presencia y evidentemente también a toda la ciudadanía. Por lo tanto, ahí queda la invitación. Diego, Siempre es ¿alguna interesante puntualización? oírles. Sí, por supuesto que sí. Si no, sí nos gustaría pasar también a otros asuntos y, por supuesto, que Francisco opine lo que crea conveniente. Bueno, tenemos además dos abogados, Francisco lo es, Gonzalo también. ¿Qué os parece lo del juez Elpidio Silva? Algunos dicen, ya no solo ha perdido el pelo, ha perdido también casi la autoridad o la dignidad como juez. A mí me produce anticuerpos, pero también me produce anticuerpos quien le juzga, claro, que es una persona que fue subordinado político de Blesa, o por lo menos compañero de escaño de Blesa. Y me producen muchos más anticuerpos la celeridad con la que él se llega y cómo está lo de Blesa. Me producen muchos anticuerpos que cualquiera que se mueve contra el sistema tiene automáticamente al sistema enfrente, no dándonos cuenta que el sistema o cambia o implosiona. Aquí no hay más opciones. Es decir, o empezamos a cambiar según qué cosas, y lo ha dicho el fiscal general del Estado, yo creo que es un síntoma claro que desde esa institución se diga. Es decir, o empezamos a tomarnos en serio estas cosas, señores, o esto se va al carajo, porque es que es así. O sea, el día que a mí usted me venga a pedir impuestos, mi pregunta tiene que ser la siguiente: ¿para qué? ¿Para esto? Pues entonces, mire, me doy de baja de todo y se ha terminado. Y esta parte la cortáis, que si no va a venir haciendo de Hombre, estando de acuerdo con lo que dice Gonzalo, yo creo que el espectáculo que se está dando, que además, como lo retransmiten las televisiones, en concreto La Sexta, que apoya mucho a Elpidio, y el comportamiento por parte y parte, pero el comportamiento de Elpidio es bochornoso. O sea, yo me imagino, y os pregunto a los que sois juristas, si yo, Rosa, se comporta como Elpidio en el juzgado, interviene como interviene, ¿qué pasa? ¿Que salgo de ahí esposada? No, te habrán diligencias automáticamente. Claro. Pero, fíjate, claro. Entonces, yo ayer el hombre tuvo una intervención, el pobre, bastante fuera de lugar, que además lo ha dejado en muy mal lugar, cuando interviene el público y empieza a insultar a Blesa y el juez le expulsa al ciudadano y tal, y a él mira a su abogado y le dice, esto es lo que yo quería. Claro. No, pero ahí lo triste es que eso salga en prensa, ¿eh? Eso es lo que está mal. O sea, lo que tú le hablas con tu abogado está privilegiado, es que eso es atroz. Eso, y que lo diga. Supongo que él quería que se oyera y demás. Se oyó perfectamente, Claro. yo estaba viendo. No, yo creo que él no quería que se oyera. Él quería Yo que se creo oyera que a la no, otra. no, ¿cómo iba a querer que se oyera? Pero se oía perfectamente Sí. en la grabación de televisión. Sin haberlo visto, por razones, lo vi un poco y algunos cortes y tal. Vamos a ver, a mí, como abogado, y creo que Gonzalo vamos a coincidir en esto, yo creo que siempre hemos aprendido que en sala hay que tener un cierto respeto y una cierta compostura. Claro. Una cosa es que tú como profesional, bueno, lógicamente defiendas con mayor o menor vehemencia los intereses de tu cliente, y otra cosa es que, bueno, pues utilices la sala como una especie de espectáculo, porque además ninguno de los jueces que nosotros conocemos nos lo iban a permitir. Segundo, lo que has comentado de la Fiscalía General del Estado, que se comentó sobre el tema de corrupción, me imagino que te refieres a las declaraciones de Torres Dulce hoy por la mañana. Hombre, a mí me parece muy bien, pero ha tardado un poco el fiscal, ¿eh? Creo que ha tardado un poco el fiscal en hacer esas manifestaciones que al final no dejan más que de poner encima de la mesa, pues bueno, una de las causas de la mayor desafección de la ciudadanía respecto de la actividad política. Y al final, todo este espectáculo del Elpidio y del juez Elpidio y de la sala, al final lo que nos está oscureciendo la trama de Caja Madrid y el papel de Blesa y la estafa que, desde mi criterio, ha supuesto toda la gestión de las cajas de ahorros desde las manos de los políticos. Y hoy estamos hablando del show o del número, del follón que montó el juez Elpidio y su abogado ayer en la sala, y no estamos yendo a valorar
y estamos olvidando el fondo del problema y los miles y miles de ciudadanos estafados y afectados, pues bueno, por todo ese gran montaje que se generó desde las cajas. Y para mí eso sí que es lamentable. Es cierto. Diego. Sí, no, simplemente ratificar lo que están diciendo, coincido, y una vez más enfatizar que el problema en el sistema financiero español fue provocado por las cajas de ahorro, a excepción de la Caixa, dirigidas por políticos y sindicalistas. O sea, el Banco Santander, Banco Inter, Sabadell fueron parte de la solución y no del problema, porque siempre se habla rescate bancario. No, rescate bancario no fue rescate de las cajas de ahorro y, una vez más, dirigidas por políticos y sindicalistas. Bueno, hablamos, si queréis, de temas asturianos ya. No es ajeno a ello Francisco. Ha estado de vacaciones Rosa en Llanes y, claro, pues nos trae muchas noticias de allí, porque parece que últimamente mucho esa imputación o esas diligencias abiertas, ¿no? Yo creo que Rosa, seguimos hablando de cajas, y parece ser, según informa el periódico digital El Confidencial, el juez Sorando ha abierto una investigación a Manuel Menéndez, presidente del Iberbank, antes Cajastur, y a Felipe Fernández, para esclarecer ese entramado societario de 47 millones de euros. Esto es a partir de una denuncia del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas, CSI, y la trama es sobre la finca La Talá, en Llanes. Esto ya empezó en el año 2007, ahí hubo compras-ventas anteriores. Entonces, en octubre del 2007, la promotora Nozar Masabeu compra 12.000 metros cuadrados de terrenos en una zona denominada La Talá, en una finca en Llanes, que era una finca privilegiada, viendo el mar. Pues ahí se iban a hacer 500 viviendas, chalés, en fin, iba a ser la bomba. Entonces, esa empresa, Nozar Masabeu, firma un crédito con la Caja, o sea, con lo que ahora es Liberbank, por 28 millones de euros. Bien. Al cabo de 11 meses, Liberbank, o Cajastur, no fue Liberbank, fue Cajastur, le compra a Nozar Masabeu por 47,5 millones de euros la misma finca. En 11 meses. Le da un crédito de 28 millones y en 11 meses le recompra esos terrenos. Esos terrenos, aparte de eso, en estos momentos la propiedad está en manos de la Sareb, que debe tener un valor mínimo ahora mismo. Pero además de eso, como el plan urbanístico de Llanes, eso lo ha tumbado abajo, eso no tiene ningún valor. Pero ¿qué sucede? Ahí se han hecho 2 chalés que están construidos. Dentro de las 500 viviendas que se iban a hacer, hay 2 construidos. Pero además está urbanizado, tiene farolas, hay aceras, etcétera. Se pide que eso se vuelva a su estado original. Entonces, ahora parece ser que se ha abierto, que el juez Sorando acepta y entra a abrir una investigación de cómo está esto, porque entre otros que lo han denunciado, porque Aval también, la asociación que hay en Llanes, luchadora por excelencia, también lo tiene denunciado, y parece ser que ven indicios de que, bueno, cada uno saque sus propias conclusiones. Metros cuadrados, si pensaban hacer 500 viviendas, iban a hacer edificios. Iban a hacer una zona de chalés y luego otra zona de viviendas de 2 plantas. Porque somos 12.000 dividido 500. 15.000 no, tienen que ser más metros cuadrados, ¿eh? No puede ser 15.000, tiene que ser mucho más. Mis datos eran 12.000 metros cuadrados. Aunque fuesen 15.500 viviendas, no entran. Vamos, viviendas en piso, Iba a haber una parte de chalés. Por eso digo que tienen que ser edificios. Pero viviendas, iban a ser viviendas en pisos. Yo lo que vamos a ver, lo que pienso de ahí es que el problema está en que un juez abra investigación sobre una cosa, estamos ya comentando poniendo nombres y apellidos. Eso a mí lo que me parece absolutamente nocivo. Debería existir, porque además es que, fíjate, es curioso, tú coges una sentencia ahora, la cuelgas en internet, no la anonimizas y puedes tener un problema con la Agencia de Protección de Datos, pero están saliendo informaciones sobre diligencias penales absolutamente todos los días. Entonces, a ver, cuando haya una sentencia, publíquese y dígase, cuando haya un juicio y un imputado,
si es un personaje público o político, se puede exigir ese plus. Bien, pero es que no puede haber, lo que no puede ser es que tengas a dos personas que no sé si son culpables, no lo son, tienen culpa o no la tienen, ya puestos en el escaparate de presuntos delincuentes, y más cuando trabajan en una entidad financiera, con lo cual lo tienen doblemente ese estigma, por el mero hecho de que se haga una investigación. Yo creo que eso es absolutamente nocivo. Es más, el periódico del que yo saqué la información, El Confidencial, trae incluso la copia del auto que envía el juez a la policía especializada. O sea, que a mí me sorprendió, porque yo cuando lo leí dije, bueno, esto entre comillas, pero bueno, al ver ya documentos, pues te llama la atención y dices, bueno, yo no sé si eso es legal o no es legal que se suban en un periódico digital ese tipo de documentos. Es legal hasta que cojan a un funcionario de un juzgado y le caigan 600.000 euros de multa por vulnerar la ley de protección de datos. A partir de ese momento deja de ser legal, pues no hay uno más loco que es que además, de alguna manera, estas informaciones que se hacen públicas, independientemente del caso concreto, lo que de alguna manera ya está mediatizando un poco lo que es la finalidad de la instrucción judicial. Es decir, la instrucción judicial, y Gonzalo yo creo que lo habrá comentado más de una vez, la finalidad es esclarecer si de unas determinadas actitudes, de unos determinados comportamientos o de unos determinados hechos se puede deducir algún tipo, en principio, de responsabilidad, porque obviamente la fase de instrucción no es en la que se juzga, obviamente a continuación existirá el procedimiento, la fase sumarial, etcétera, etcétera. En estos casos, evidentemente, yo creo que supone un condicionante al juez. Y por lo tanto, de alguna manera, ya estamos entrando en un juicio paralelo. De todas maneras, bueno, pues además estamos viendo pues, los nombres de las personas, de estas entidades, de esta constructora, Nozar, que creo recordar era la familia Nozaleda desde hace muchos años, con una serie de problemas económicos también hace años. Yo recuerdo que esta empresa intentó comprar el balneario de Panticosa en su día, tuvo una serie de fallos y por ahí tal. Bueno, ciertamente, bueno, estoy con Gonzalo, que habría que esperar. Pero bueno, en principio se me ocurre el comentario de que a Manuel Menéndez y a Felipe últimamente les están cayendo bastantes cosas encima. Hombre, y entonces es un poco sorprendente, ¿no? Yo no sé si estos señores tienen algo que ver, no tienen algo que ver. A mí me choca, lo único que me choca, que lo llevamos leyendo muchos años, porque Aval lo ha denunciado muchas veces, te choca, que una empresa compre unos terrenos para construir, pida un crédito al banco por X dinero y sin transcurrir un año el banco le recompre a esa empresa esos terrenos, cuando esos terrenos ya tenían muchos problemas en ese momento, porque ya se sabía que posiblemente ahí no se iba a poder construir. Yo creo que ahí es donde a cualquier persona le resulta chocante el decir, bueno, si yo hoy compro una cosa por 35 o por 32 y al cabo de 11 meses alguien me lo recompra. Solo te pongo un matiz. Si fuese un banco no tendría nada que decir. El problema es que las cajas, y volvemos a lo de antes, no tendrían que haberse metido nunca en el mercado inmobiliario, como no fuese dentro de su objeto social. Es decir, buscando vivienda pública, financiación pública, como hacían en su día. Claro. Pero fuera de eso no tienen que haber entrado nunca en ninguna caja. Ese es el tema. Eso está claro. Es que ahí está el problema. El carácter que tenían las cajas y cómo se desvirtuó durante todos estos años por los propios consejos de administración que, como muy bien apuntabas antes, pues estaban conformados por quienes estaban conformados, ¿no? Y eso es lo que permitió la connivencia por la cual el tema se perpetuó hasta que reventó por sí mismo, ¿no? Es que creo que algún día, no como causa general, pero habría que hacer un profundo estudio y de determinación de responsabilidades del funcionamiento de todas las cajas de ahorro. Es que yo creo que desde un punto de vista económico, una de las consecuencias más positivas de la crisis, si no la más positiva, es la desaparición de las cajas de ahorro como tal. ¿Por qué? Porque eran entidades que en la práctica asignaban el crédito de acuerdo a criterios políticos y no económicos, y por eso terminaron como terminaron. Siempre hago excepción de la Caixa, y hay un par de excepciones más. Pero no siempre fueron así. No, por supuesto, antes no. Estamos hablando, digamos, desde la 20 modificación, años. exactamente, porque en su día las cajas funcionaron como, bueno, pues el origen que tuvieron y la finalidad social loable, y además hay que reconocer la cantidad de ayuda que a múltiples asociaciones de toda índole generaron las cajas de ahorro. Y también hay que dejar al margen de todo esto, que siempre hay gente que lo confunde, las cajas rurales, entidades cooperativas que han funcionado perfectamente bien, que no han tenido ningún problema y que tienen toda mi simpatía.
mayores. Sí, sí, Naturalmente, en cuanto en a su Asturias funcionamiento. Cajastur hizo muchísimo, todo lo hay que decir, y en cuanto a publicaciones era, bueno, el mayor lujo de publicaciones. No, que pero se además podían había hacer un las tema... hacías. Pues ahora ya no. Además, No, había evidentemente. un tema de competencia desleal, porque las cajas no pagaban impuestos de sociedades y a cambio hacían una obra social que en algunas veces era realmente obra social y muchas veces era un despilfarro de dinero que ya que no tengo que pagar, Esas tengo que publicaciones. gastarlo. Era una compra de voluntades absoluta. Entonces, y claro, enseguida recuerda que litigaban con el beneficio de justicia gratuita, ¿eh? claro, no, O sea, no pagaban costas y las cajas perdían un pleito. claro, o sea, por eso ha sido fantástica la desaparición de las cajas. En la Atalá se iban a construir 500 viviendas y un centro comercial. Son 28 hectáreas, lo que parece 28 ser... hectáreas son... Bueno, 28 hectáreas lo son- digo en metros cuadrados, 280.000 metros Claro, cuadrados. 280.000 metros Yo lo cuadrados. leí mal. Yo Sí. tenía Eso- Ahí es sí, la eran información. 500 viviendas y Ahí más. sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí. Y un centro comercial, 48 millones de euros. Menudo pelota. La verdad No, es que- menuda locura. Pagar ese dinero por ese suelo para hacer eso. Ya. La verdad es que la Atalá, si se sigue a través de Aval, que lo tiene muy en su página web todo muy explicado, la Atalá es un historial de escándalos, porque antes de llegar a estos empresarios ya lo habían comprado otros, ya habían ido comprándolo otros, y este famoso Astur mexicano que tanto construye por Llanes ya ¿Quién? era el anterior, no recuerdo cómo se llama ahora mismo. Me salió, se me escapó. Un conocido empresario asturmexicano. Exactamente. Sí. Bueno, Este señor. lo dejamos ahí. Exactamente. Si quieres saber más de esto, además, por cierto, hay una abundante videoteca en YouTube, por ejemplo, de programas hechos en esta misma casa en Teleasturias con Goñi de Aval, explicando la Atalá y dando todo tipo de detalles, porque mira que hemos hecho programas aquí en la historia de Teleasturias sobre aquello, desde que se hizo, ya llovió. No obstante, Gonzalo, en Llanes hay muchas más noticias, porque ¿se sabe algo ya de Fidel Sánchez? Pues ¿O? sí. Han confirmado la absolución de Fidel en la demanda que le había puesto Foro, Cascos y toda la Junta Directiva. Y además es una sentencia que vuelve a incidir otra vez en los mismos argumentos del juez de instancia, pero es mucho más contundente en parte de esos argumentos, sobre todo en el tema principal, que es la excepcionalidad, o casi excepcionalidad, que en un tema de protección de derechos fundamentales se imponga una condena en costas. O sea, viene a valorar tanto la demanda como el recurso, sin decirlo, pero como cuasi temerario. Traducido al castellano, porque no lo entendamos todos. Pues que, traducido al castellano, que es una demanda que sabían por delante que no iba a prosperar, O sea, básicamente. esto es que Fidel ganó el juicio, ellos recurrieron porque no estaban, y se ha vuelto a ganar. O sea que ha sido Gonzalo 2 de 2. Por ahora 2-0. Pero mira, a lo que voy, que eso también tiene mucho que ver con lo que también está pasando en Cudir y en otros sitios. El problema es que los políticos están tan acostumbrados a hacer lo que les da la gana con todo, que también pretenden utilizar la justicia en contra de los ciudadanos. Y eso es lo que al final está en el fondo de la corrupción, ¿no? El que hay ciertas personas que por el hecho de dedicarse a la política creen que están por encima de las leyes y creen que pueden utilizar las leyes en perjuicio de los ciudadanos. Y eso es un poco donde deberíamos empezar a terminar. Y cojo la frase del sindicalista argentino. 2 años no, yo no propondría 2 años. Yo propondría, y sé que Francisco me va a pegar con un garrote si lo tuviese, aunque no es una persona violenta, una ley de punto final en el tema corrupción. Ley de punto final. A partir del 1 de enero de 2015, el que le hace la paga. Y si miramos para atrás, nos olvidamos. Es la única Borrón y forma. cuenta nueva, ¿qué dices? Sí, es la única forma. No sé, porque no, está no tan sé si metida en el estaríamos. sistema, porque- está tan metida en el sistema que tú no le puedes decir No, a Al Capone que claro. juzga a sus chicos. Pero ¿por qué esa Claro, amnistía? pero Claro. precisamente No, porque yo no. como el sistema está como está y se ha generado la situación en la que nos hemos encontrado, yo discrepo de la ley de punto final. Es decir, yo creo que hay que exigir responsabilidades a quien haya metido la mano en el cajón, me da directa o indirectamente, me da exactamente igual. Y evidentemente mantener una actitud cara a futuro absolutamente exigente. Mira, mi padre, yo siempre cuento una pequeña anécdota y a ver, yo creo que es ilustrativo. Mi padre era un funcionario, ya el pobre falleció hace ya muchos años, era un funcionario de los del libro de cuentas en la administración que había que pagar, bueno, pues con el lápiz bicolor, casi si me apuras, no llegaba a los manguitos, pero casi. Y siempre recuerdo, siendo de chaval, que mi padre 2 o 3 días no le cuadraban a aquellas cuentas por una cantidad mínima. Se pasó el hombre 2 noches llevando los libros a casa, mirando para arriba y para abajo. Y cuando yo le pregunté, pero papá, al final apareció, era una cantidad ridícula, un error en... Me dijo, es que el dinero de los demás es sagrado. Y esa filosofía
es la que ha desaparecido. Y la hemos instituido como el dinero no es de nadie, Claro, es mío. Entonces, no estoy de acuerdo con Pero justamente a raíz de eso es importante, porque yo creo que el problema, y esta es la parte desesperanzadora, ¿no?, que tanto en Argentina como en España, el problema de la corrupción, ojalá se circunscribiera a los políticos. El problema es que la sociedad es corrupta. Lo que pasa es que los corruptos son como los horteras. Nunca se consideran a sí mismos corruptos ni horteras. Siempre son los demás. Pero es que es así. Entonces, porque al final, yo siempre lo explicaba en el caso argentino, pero aquí es lo mismo. En el caso argentino, yo digo, a mí me afecta mucho más la corrupción cotidiana, es decir, pagarle a un policía cuando viola las normas de tráfico, comprar el carnet de conducir en vez de hacer el examen y 10.000 cosas así, me afecta mucho más que un político robe 2 millones de euros. Porque en la corrupción cotidiana es lo que envilece las relaciones humanas permanentes. Por eso lo digo, yo precisamente por eso lo planteo, ¿no? Porque yo es que no creo que la corrupción en este caso sea una falla del sistema. Yo creo que la corrupción es el propio sistema ahora mismo. Y por eso creo que si lo que hay que hacer es cambiar el sistema, hay que hacer una ley de puntos de decisiones. A partir de ahora, esto se acabó. Pero a partir de ahora... Exactamente, estoy con Rosa. No ganan los malos porque acabas con el mal. No, vamos, acabas con el mal. Para acabar con el mal necesitas funcionarios como el padre de él. Claro, pero yo con mi formación judeocristiana o cristiano-católica, creo que es la misma que la de todos. Yo no creo que haya malos y buenos, creo que hay mal y bien. Por eso creo que lo que hay que hacer es terminar con el mal para poder empezar a trabajar bien. Yo creo que es eso. Yo es que a veces había oído hace tiempo, no recuerdo quién, un político y tal, que hablando del tema de la corrupción, que él hacía una especie de distinción en Europa entre la Europa luterana y la Europa, digamos, católica, ¿no? Entonces, que como que la Europa luterana, la del norte, bueno, pues ahí el sentido de lo social, de lo común, que es como muy sagrado, que, bueno, siempre está el Estado que te tutela, no bebas vino, no bebas alcohol, lo vendes a tal... Bueno, y que, digamos, que el sur de Europa, como éramos más católicos, bueno, pues el pecado, nos íbamos a confesar, ya estaba perdonado, y que había una cuestión cultural, de alguna manera, que existía, ¿entiendes? El protestante cree en la predestinación, pero no sabe si está predestinado o no hasta el último momento. Entonces siempre vive con el miedo. Claro, era digamos, aquí que éramos más claros. Pero yo creo que hay que cambiar, y entiendo que a lo mejor no es una cuestión de un año ni de dos, sino que es una cuestión de mucha pedagogía, de mucho tiempo, y evidentemente del ejemplo de la clase política. No, eso sin ninguna duda. Eso está absolutamente claro. Pero yo creo que el que ha llevado la mano al cajón, me da igual, sea de un partido, sea del otro, sea de un sindicato, sea del otro, sea de una confederación, porque es que además el problema es que no se libra a nadie. Es que mires donde mires, ¿qué referente tienes? No hay ninguno. Ninguno. Dices tú, no, señores, pues no. Ustedes que además se lo han llevado crudo, que además ahora nos están pidiendo a los ciudadanos los sacrificios, los esfuerzos, nos estamos perdiendo derechos que se habían adquirido y demás, pues ustedes paguen. Pero y además lo que hay que hacer también para ayudar ese proceso... Y es un ejemplo. Pero si quieres que suelten el poder de juzgar, tienes que darles impunidad, amnistía, llegar a un acuerdo. No, pero el poder lo tenemos nuestra los Constitución hizo eso. Ciudadanos. Sí, pero nuestra Constitución hizo un poco eso. Y para recuperar el poder también tenemos que intentar, a lo mejor, ser generosos en decirle, señores, entréguennos el poder y no lo voy a utilizar contra ustedes. Mira, yo frente al Ojo, con jubilación de todos ellos. Estamos ya fuera de tiempo. Lo último que queráis añadir, por favor, sí, muy rápidamente. Que él contaba de su padre, un hombre súper honrado y que hacía las cosas como se debían hacer. Yo voy a contar una anécdota de un ayuntamiento donde había un político que se le apodaba, era cuando eran pesetas, y medio kilo para mí. Porque cada vez que iba alguien a hacer una gestión, él decía, y medio kilo para mí. Y era algo que se comentaba en el ayuntamiento, lo apodaban así, y nadie se escandalizaba. Estaba aceptado. Estaba aceptado. Decir, para un poco rematar el tema, es que para que ocurra, para facilitar ese proceso, una de las primeras cosas que habría que hacer es hacer retroceder al Estado. Pero concretamente, si se eliminaran las subvenciones, no habría que andar investigando subvenciones para cursos, subvenciones para obras, subvenciones para nada. Si se eliminan, se terminó el problema. Despedimos, si os parece, a Francisco, recordando que va a haber un acto importante el 6 de mayo. Exactamente, el día 6 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, pues estarán los candidatos número 1 y 2 de la lista de Ciudadanos a Europa, Javier Nar y Juan Carlos Girauta, y bueno, pues invito a todo el mundo a que
más que nada por escucharlos por el nivel intelectual y personal de los dos intervinientes, que creo que puede ser interesante, y al margen, bueno, pues también obviamente pedir el voto para Ciudadanos, claro que es. Bueno, pues a todos muchas gracias. Comenzábamos con frases argentinas, despedimos con una frase argentina, una de Maradona, Diego, Bueno, no podía faltar. Hay muchas. Después de verse como se ve ya gordito, y dice que hace un tiempo jugó al fútbol, y dice, el otro día jugué al fútbol y me vi con menos piernas que una foto de carne. Es verdad, no tiene ninguna, ¿no? Muy buena, muy buena. Diego, muchísimas gracias, a Gonzalo, a Francisco y a Rosa, y a ustedes, señoras y señores. Volvemos la semana que viene, aunque sea día festivo, el día 1 de trabajo, el día 1 es el día del trabajo, nosotros estaremos aquí trabajando y ofreciéndoles este programa. Gracias y hasta la semana que viene.